que ahora está de luto. Sin embargo, las cifras oficiales del Ministerio de Salud nos hablan de 160 fallecidos en el último registro, ¿no? Que es del 9 de marzo. 160 versus lo último que era sobre lo que conversábamos hace un par de semanas, más de 200 personas fallecidas. ¿Cómo leer estas cifras? ¿Resultado de qué es? ¿Consecuencia? ¿En dónde se están dando? Porque entiendo que siempre hay un análisis diferenciado por regiones. Sí, bueno, efectivamente ya hablamos de un descenso. Esto se está dando principalmente desde el mes de marzo. Durante las últimas semanas de febrero ya hablábamos de una desaceleración. De alguna forma ya las cifras al diario están aumentando. Como tú decías, llegamos a estar en un punto sobre 210 casi muertes confirmadas por día. Y no está pasando definitivamente en todas las regiones. Yendo a tu pregunta puntual, en Lima sobre todo, si lo vemos en base a SINADEF, el exceso de defunciones, todavía no tiene un escenario claro, es incierto aún. En la mayoría de regiones sí se nota un descenso. En la mayoría. ¿Y en cuáles no? Digamos, ¿cuáles son las circunstancias de estas regiones donde no se nota un descenso? Pueden ser en aquellas donde nunca hubo esta cuarentena, esta calificación de riesgo extremo. Bueno, definitivamente en las provincias, primero las 32 y luego las 24, que son las que tenemos actualmente, sí se notó un descenso por exceso de defunciones en estas, durante la ventana de tiempo que duró la cuarentena o la aplicación de las medidas. Puntualmente, las regiones que en este momento todavía presentan o venían presentando indicadores al alza, sobre todo de defunciones, son, aparte de Lima por momentos, eran por momentos Callao, Cusco, Cajamarca, también Ayacucho. Sin embargo, también habían otras regiones que también se podía apreciar cierto incremento o estabilización, pero todavía en niveles muy altos, como Junín, Puno, Tacna y Huánuco, ¿no? En estas regiones, si bien todavía no estaban aumentando como las primeras regiones que te acabo de mencionar, todavía se encontraban en puntos altos. De acuerdo. Lima y Callao siempre ha sido, digamos, el espacio territorial donde, pese a las restricciones que estaban más en el papel, los contagios continuaban al alza, igualmente con los casos de fallecidos, ocupación de camas UCI, hospitalización. ¿Esto continúa igual? ¿Ves alguna variación en Lima y Callao? Sí, en Lima, puntualmente, que es quien más peso tiene sobre todo la estadística nacional, lo primero que estamos notando, y esto ya venía desde la quincena de febrero, es una reducción de la positividad. La positividad en Lima llegó a estar incluso en 22%, hablando de pruebas moleculares, Sí. y iniciamos marzo con una positividad aproximada de 18% y ya al día de hoy está descendido hasta 13%, 13-14%. Entonces, este es por ahora el único indicador que sí ha presentado una mejoría. Todavía los hospitales y clínicas, bueno, hospitales, hablando de camas de hospitalización y camas UCI, siguen saturadas. Hay una ligera reducción o desaceleración de camas de hospitalización. Ya. Y como te decía al inicio, fallecidos todavía se está manteniendo. Claro, y esto porque finalmente los casos que llegan a UCI, fallecidos y hospitalización responden a un contagio pues de hace 2 semanas y menos días también. Entonces todavía podríamos ver la coherencia con el descenso en contagios todavía en 1 o 2 semanas. Correcto, sí, sí, definitivamente. Si lo ponemos en ese marco, el primer indicador que debería presentar mejoría ante la restricción de las medidas o la aplicación de las medidas debería ser la positividad. Luego deberíamos empezar a ver una reducción de hospitalizaciones, que es lo que estamos viendo en este momento, es una desaceleración o un aumento de las camas disponibles en razón de esto. Y luego las camas UCI, que por la limitada capacidad la vamos a seguir viendo todavía casi al 100%, seguramente De acuerdo, más ahora. semanas. Sin embargo, se cerró, digamos, de alguna forma hubo cuarentenas, pero ahora nuevamente se ha aperturado la economía. ¿Para cuándo podremos ver el impacto de esta reapertura en torno a las cifras de contagios? Bueno, la medición del efecto siempre lo vienen haciendo cada 2 semanas, ¿no? Sí. Y justamente a la par con este análisis cada 2 semanas se evalúa cómo están los indicadores. Haciendo un corte al día de hoy, solamente estamos notando una baja en la positividad que se está manteniendo ya por casi un mes, ¿no? Ya. Entonces podríamos decir que la próxima semana podríamos ver si la reapertura económica afectó negativamente en torno a los contagios. ¿Podríamos hablar de esto? Sí, efectivamente, todavía no terminamos de cerrar esa semana. Si la positividad, digamos,
se mantiene en descenso, podríamos asociar que en este marco, en esta ventana de tiempo, pues tuvo un efecto negativo, hablando propiamente de la positividad. De acuerdo, bien. Eso por un lado. Ahora, podríamos ir hablando de la vacunación, ahora que ya viene incrementándose el número de vacunados. Sabemos que de la primera dosis no se ha terminado finalmente ni siquiera de administrar a todo el personal médico, pero ¿qué efectos has notado? ¿Qué nos puedes comentar respecto a la vacunación? Cifras que además tú vienes analizando también. Sí, bueno, como sabemos, recién esta semana la vacunación ha iniciado y todavía a un ritmo bajo para adultos mayores. Lo que sí se ha avanzado en las últimas semanas es la vacunación a personal de primera línea y en esta última instancia a los policías y a militares. Entonces, no veremos todavía un efecto en las curvas, como hablaban con tu entrevistado antes que yo, una reducción de la curva general de contagios, hospitalizaciones o camas UCI, porque todavía no estamos atacando de manera masiva a la población. De acuerdo, todavía. Entonces, eso por lo menos quizá en unos días podríamos analizar sí respecto a los adultos mayores, que es con quienes se ha iniciado también esa semana a vacunarles. Sí, sí, bueno, cuando logremos un gran porcentaje de avance en la población adulto mayor, ¿Cuánto es un ese gran gran porcentaje, porcentaje? hablamos de un 80% que fue sacando un símil, una comparación con Israel, cuando llegaron a un 80% de la población adulto mayor, recién empezaron a haber un descenso en 80. hospitalizaciones y muertes. Al 80%, entonces tendríamos que... ¿Cuánto vacunamos al día o a la semana? No sé cuál es la cifra que usted maneja de vacunación. Yo sé que todavía es muy pronto porque hemos vacunado a la primera línea y estamos también con los policías y los adultos mayores, pero más o menos, ¿cuál es nuestra velocidad actual de vacunación? Bueno, varía, definitivamente varía. Justo en la gráfica que están mostrando pueden ver que hay picos, luego descensos, y esto seguramente se debe a la logística, las dosis que van llegando. Hemos tenido picos sobre 20.000 dosis aplicadas al día, otros que se aplicaron 1.000 dosis al día, ¿no? Entonces, sacando promedios, posiblemente nos mantenemos en ese 10.000 o 12.000 aplicaciones de vacunas al día. 10.000, 11.000. Ahora, hay otro punto importante que es interesante desarrollarlo. Yo sé que usted ve las datas, ¿no? A través de los datos abiertos del MINSA y demás, pero podríamos hacer un comparativo viendo cómo se realiza y cómo afecta la vacunación en el extranjero. Se lo pregunto porque muchos han hablado de los Emiratos Árabes Unidos, pero allí también se ha empezado a vacunar con una tercera dosis a algunas personas. Sé que es una población muy pequeña, no tenemos la data exacta, pero se dice que es muy corta. No es el único lugar y no es por la única vacuna. Sobre este punto, para desarrollarlo y que usted nos dé su punto de vista. Bueno, si estamos hablando sobre el efecto que hemos visto en otros países y ya salimos del caso de éxito de Israel, Reino Unido, Francia, que son países que sí se ha notado un efecto contundente en cuanto a hospitalización, fallecidos y en última instancia casos, lo que está sucediendo en Emiratos Árabes es que se sabe de que todavía no hay un efecto en la disminución de casos, pero poco se ha dicho, o no he visto al menos yo, un descenso o mayor información sobre disminución de fallecidos u hospitalizaciones, ¿no? Hay que mencionar que en los países que mencionaba al inicio, primero el efecto se dio en disminución de muertes sobre puntualmente la población donde se aplicaba la vacuna, que era la población adulto mayor, ¿Ya? un descenso en hospitalizaciones casi a la par, y en tercer lugar, casi por efecto indirecto de las dos primeras, una disminución de los contagios, ¿no? Ajá. Entonces, y esto ha alcanzado un cierto porcentaje nuevamente de la población vacunada, ¿no? Entonces, De acuerdo. habría que ver eso. O sea, la conclusión es que cuando vayamos a notar un efecto real en las vacunas, según la experiencia en el extranjero, primero se ve, digamos, en las cifras de fallecidos, el descenso de la cifra de fallecidos, el descenso de la cantidad de personas que llegan a UCI o a las camas de hospitalización. Eso sucede primero como efecto directo de la vacunación a la mayor parte de personas en un país. Después se va viendo el descenso en la curva de contagios, por lo que cuando vemos estas noticias de que tal o cual país, a pesar de la cantidad de vacunación, no baja en la positividad, es una información muy aislada y que requiere ser corroborada con la cifra de fallecidos y de hospitalización para conocer los efectos reales de una vacunación. Sí, perfectamente explicado. Sí. No haber mareado un poco, pero es que claro, porque No. salen muchas noticias y a veces uno lee de forma aislada y ya lo que nos van diciendo los expertos es que la vacuna no va directamente al contagio, sino a evitar que la enfermedad sea muy grave.
Sí, como decía hace un momento el señor Villarán, el objetivo de la vacuna principalmente no es cortar la transmisión del contagio, evitar que uno se contagie, sino el objetivo de la vacuna es evitar que una persona fallezca, que una persona contagiada desarrolle síntomas severos que lo lleven a una cama de hospitalización o una cama UCI. Entonces, disminuir esos síntomas complejos, evitar la muerte en primera instancia. Y como efecto secundario, y todavía no hay estudios confirmatorios, pero lo que se está viendo en nuestros países es que como efecto secundario indirecto también hay una reducción de casos. De acuerdo, muy bien. Ahora, ¿había, digamos, algún análisis respecto a al mayor contagio después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo? ¿Qué anticipa usted con la Semana Santa? ¿Alguna recomendación, algún pronóstico que tenga respecto también a la actuación de las personas? Bueno, no solamente pasó acá, en los meses de diciembre y noviembre, que empieza un poco el movimiento por fiestas, esto en la región en general hubo un aumento de casos y hospitalizaciones que se dio por igual. Podríamos experimentar nuevamente esto si es que asociamos que va a haber mayor movimiento, sobre todo entre provincias, ¿no? Eh, Ya. Alguna medida debería haber seguramente. Recordemos que fiestas patrias del año pasado tuvimos, si no me equivoco, una cuarentena estricta y no pudimos salir ni viajar. De alguna manera creo yo personalmente que esto ayudó a contener la transmisión y esta medida no se aplicó en las fiestas de fin de año y bueno, relacionado directamente o no, lo que tuvimos fue un aumento pronunciado de casos, hospitalizaciones y muertes en el mes de enero y febrero. Sí, tremendo debate además porque se quiere promover, a ver, la reapertura también del turismo con cuidados y la idea también es evitar mayores contagios. Ojalá que para esto pues la vacunación se acelere y se pueda reactivar la economía de forma responsable. Muchas gracias, ingeniero, por la entrevista y por esta información respecto al análisis de datos. Un gusto, Fátima. Buenas tardes. Muy bien, nos vemos. Bueno, vamos ahora a continuar hablando respecto a una controversia que se ha dado en Iquitos tras la denuncia de una nueva desaparición de vacunas. En tan solo 13 días se han perdido